espiral de violencia entre Israel e Irán se mantiene en un punto de tensión máxima. Rusia se ha ofrecido como mediador en el conflicto para traer la paz. El gobierno de Estados Unidos autorizó el despliegue de hasta 700 militares en 3 estados para reforzar redadas migratorias. Mientras, en una llamada con Claudia Sheinbaum, Trump reconoció que familias migrantes mexicanas trabajan por el bien. Y admiten prisión domiciliaria para Cristina Fernández en Argentina. Integrantes de su partido, trabajadores y jubilados marcharon en apoyo a la exmandataria. Saludos, bienvenidos al Mundo Ahora con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos, acompáñenos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. No hay respiro en Medio Oriente en el 6º día de la escalada de hostilidades. El ejército israelí anunció este miércoles que más de 50 aviones atacaron una instalación de producción de centrifugadoras en Teherán y varios sitios de fabricación de armas durante la madrugada. Medios locales también reportan que las autoridades están congestionadas en la capital iraní, con miles de autos intentando abandonar la región en medio de las ofensivas. Por su parte, la Armada iraní aseguró haber atacado a Israel con los misiles hipersónicos Fatah 1, ganando el control completo sobre los cielos de los territorios ocupados, en referencia al Estado hebreo. Desde la madrugada del 13 de junio, cuando Israel lanzó un ataque no provocado contra Irán, las dos naciones han estado intercambiando bombardeos. Rusia, China y otros países han condenado con dureza la ofensiva israelí, calificándola de grave violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU. En la amplia operación participaron más de 50 aviones de combate, duró más de 3 horas e incluyó 3 oleadas de ataques. Durante la operación atacamos un centro de producción de centrifugadoras, destinado a permitir al régimen seguir mejorando su enriquecimiento. Aún es incierto si Estados Unidos prestará apoyo militar a Israel. Sin embargo, por lo pronto, Trump ha exigido a Teherán una rendición incondicional a través de su red social Truth Social y apuntó directamente contra el líder supremo iraní Ali Khamenei. Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado líder supremo. Es un blanco fácil, pero está a salvo allí. No vamos a eliminarlo, al menos no por ahora, escribió el presidente estadounidense, quien también dejó en el aire este miércoles si Estados Unidos se sumará a los ataques israelíes contra Irán y afirmó que la República Islámica contactó con Washington para negociar. Podría hacerlo o podría no hacerlo. Nadie sabe lo que voy a hacer, dijo. Todo esto luego de ordenar instalar 2 grandes banderas de Estados Unidos ante la Casa Blanca con los mástiles más magníficos jamás fabricados en su continua hipérbole. Este miércoles acompañó a las cuadrillas encargadas del trabajo y arremetió contra el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, como también acostumbra. Soltó mentiras descaradas sobre la economía y luego respondió a alguna pregunta sobre Irán. Puede que lo haga, puede que no lo haga. Nadie sabe lo que voy a hacer. Puedo decir esto, que Irán tiene muchos problemas y quieren negociar. Y les dije, ¿por qué no negociaron conmigo antes de toda esta muerte y destrucción? ¿Por qué no negociaron? Le dije a su gente, ¿por qué no negociaron conmigo hace 2 semanas? Les podría haber ido bien, habrían tenido un país. Es muy triste ver esto. Irán, el ayatolá Ali Khamenei avisó este miércoles que su país nunca se rendirá ante Israel y amenazó con daños irreparables en caso de que Estados Unidos se sume a la ofensiva. En un mensaje televisado, el líder de la Revolución Islámica de Irán expresó que los estadounidenses deben saber que el pueblo iraní no se rendirá ni se someterá a dictados ni amenazas. Igualmente señaló que la nación persa no perdonará al régimen sionista por violar su espacio aéreo ni olvidará la sangre de sus mártires. El último mensaje del líder se produjo después de la reciente retórica belicista del presidente estadounidense y coincide con el 6º día de la guerra impuesta por Israel contra Irán.
Recordemos que el régimen israelí inició el viernes la guerra asesinando a numerosos altos mandos militares, científicos, nucleares y civiles iraníes. En respuesta a la agresión israelí, las Fuerzas Armadas de Irán han lanzado la operación de represalia denominada Verdadera Promesa 3. ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می‌ایسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم می‌ایسته. ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیمی هیچ کس نمیشه. و البته آمریکایی‌ها، اونهایی که با سیاست‌های این منطقه آشنا هستن، میدانند که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بکنه. Los mensajes a veces contradictorios y crípticos del presidente estadounidense sobre el conflicto entre Israel, aliado cercano de Estados Unidos, e Irán, su antiguo enemigo, han profundizado la incertidumbre en torno a la crisis. Trump volvió a recurrir a la bravuconería contra Irán, acusándolo de buscar armas nucleares. Las autoridades iraníes sostienen que el país no está en la carrera para obtener armas nucleares, sino que está dispuesto a defender la integridad territorial y la soberanía de la República Islámica. Paralelamente, el jefe del organismo nuclear de la ONU, Rafael Grossi, en una entrevista exclusiva con la cadena CNN, aseguró que no existe ninguna prueba de un esfuerzo sistemático por parte de Irán para avanzar hacia la fabricación de armas nucleares. Reiteró que las conclusiones del organismo nuclear de las Naciones Unidas coinciden con las de otras fuentes independientes sobre el tema. Las declaraciones de Grossi se producen en un momento en que Estados Unidos amenaza con atacar las instalaciones nucleares de Irán en medio de la agresión israelí. Además, este miércoles el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, ha asegurado que las instalaciones nucleares del país están en un buen estado y siguen siendo operativas pese a ataques israelíes. Este hecho es sumamente preocupante. He afirmado repetidamente que las instalaciones nucleares nunca deben ser atacadas, independientemente del contexto o las circunstancias, ya que podrían dañar tanto a las personas como al medio ambiente. Trump afirmó este miércoles que la jornada anterior mantuvo una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin. El inquilino de la Casa Blanca señaló que su homólogo ofreció mediar en el conflicto entre Israel e Irán. Mientras, en el primer comentario de Putin sobre el conflicto, el mandatario ruso dijo que sí existen opciones para poner fin a las hostilidades. Всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом с тем, чтобы обеспечить как интересы Ирана, с одной стороны, на его атомную деятельность, в том числе мирную атомную деятельность, разумеется, имею в виду и мирную атомную энергетику, и мирный атом в других сферах, так и обеспечить интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства. Это тонкий вопрос. И конечно, нужно здесь быть очень аккуратным. Но, на мой взгляд, в целом такое решение может быть найдено. Mientras continúa la incertidumbre sobre el papel que puede jugar Estados Unidos, el secretario de Defensa Pete Hegseth confirmó este miércoles que el Pentágono está preparado para ejecutar cualquier decisión sobre Irán que tome el presidente. En el actual conflicto entre Israel e Irán, al menos 30 aviones militares estadounidenses han sido trasladados desde bases en Estados Unidos a Europa en los últimos 3 días, según datos de seguimiento de vuelos revisados por el equipo de BBC Verify. Las aeronaves en cuestión son aviones cisterna militares estadounidenses
estadounidenses utilizados para reabastecer aviones de combate y bombarderos. Según otro medio de prensa, al menos 7 de ellos, todos KC-135, hicieron escala en bases aéreas estadounidenses en España, Escocia e Inglaterra. Kaja Kallas advierte de que una acción de Estados Unidos contra Irán alimentará el conflicto. La alta representante de la Unión Europea se ha pronunciado en contra de la hipotética implicación directa de la nación norteamericana en la escalada militar entre Israel e Irán. When it comes to United States getting involved, then it will definitely drag the region into a broader conflict, and this is in nobody's interest. And from my call with Secretary of State Rubio, he emphasized that it's also not in their interest to be drawn into this conflict. Cambiamos de tema y es que el gobierno de Estados Unidos autorizó el despliegue de hasta 700 efectivos militares a los estados de Texas, Florida y Luisiana con el objetivo de apoyar en los operativos contra migrantes, según un comunicado difundido por el Departamento de Defensa. El Pentágono detalló que serán asignados efectivos de todos los componentes bajo control federal para apoyar funciones administrativas y logísticas en centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés. El portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, precisó que estas tropas no participarán en acciones directas de aplicación de la ley como arrestos. Su labor se limitará a tareas de procesamiento de personas, mantenimiento vehicular, reabastecimiento de combustible y soporte clerical, informó The Daily Beast. La decisión busca liberar recursos del ICE para concentrarse en misiones de ejecución, en una tarea esencial para mantener la soberanía y la integridad territorial de Estados Unidos, así lo señaló el Pentágono. La medida llega tras protestas masivas en ciudades como Los Ángeles, donde entre mayo y junio la Casa Blanca decidió una mayor militarización, incluyendo 4.000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines, generando críticas sobre el riesgo de intimidación y conflictividad excesiva. En las redes sociales se han viralizado varios videos en los que se muestra cómo oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas detienen a migrantes sin discriminar su situación legal en Estados Unidos y en cualquier hora y lugar. Recientemente se viralizó el caso captado en la Corte de Nueva York, donde un migrante es detenido por supuestos agentes del ICE con los rostros cubiertos, sin portar placas o uniformes policiales, quienes se llevan al hombre prácticamente arrastrando, mientras personas les tratan de impedir el paso. El arresto ocurre en medio de una intensificación de operativos migratorios en cortes de inmigración, donde el ICE ha realizado detenciones sorpresa, generando protestas que empezaron en Los Ángeles y críticas por violar espacios judiciales. Además de migrantes, recientemente se dio la detención del Contralor de Nueva York, Brad Lander, en un tribunal de inmigración en Manhattan, mientras acompañaba a personas migrantes en audiencias. Lander, candidato a la alcaldía y crítico de las políticas migratorias de Donald Trump, fue detenido por agentes del ICE tras intentar escoltar a un migrante. Tras su liberación, el candidato denunció las tácticas como intimidación, mientras la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la acción acusándolo de impedir a los agentes. Estos incidentes ocurren en medio de un nuevo endurecimiento de las políticas migratorias por parte del gobierno de Trump, que ha levantado las restricciones que antes protegían espacios como los juzgados. Con la campaña rumbo a la alcaldía en marcha, la detención de Lander podría cambiar el rumbo de la contienda en Nueva York y elevar la tensión entre los defensores de derechos civiles y autoridades migratorias. Recordemos además que el republicano ya había ordenado expandir e intensificar las detenciones y deportaciones de migrantes en todo el país, haciendo especial énfasis en las grandes ciudades gobernadas por el Partido Demócrata. Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, los arrestos contra migrantes son cada vez más recurrentes. Ante esto, se registraron enormes manifestaciones con consignas contra el autoritarismo y a favor de los inmigrantes, la diversidad, los palestinos y Ucrania. Entre otros millones de personas le gritaron a Trump: "No queremos reyes". France 24 analizó si Trump quiere forzar los límites de la democracia en su país.
muchas situaciones preocupantes, diría yo. Primero, vimos como el presidente de los Estados Unidos ha utilizado la milicia en contra de los ciudadanos americanos. También vimos cómo trató de hacer una parada militar al estilo de los grandes tiranos y vimos cómo aquello resultó. Él trató de mandar un mensaje de poder y de gran fuerza, pero lo que vimos fue una parada anémica, una parada prácticamente triste, pues no fue muy poca gente, no estuvo bien participada. Y lo que estamos viendo es que millones de personas salieron a la calle a protestar. Eso sí puedo decir, que todavía la roca principal de la soberanía, de la democracia americana, sí continúa, sí existe, porque tuvimos esos millones de personas que, a pesar de las avanzadas que hizo el presidente en contra de ellos, usando la milicia, aún así salieron a las calles a protestar, a presentar su punto de vista, a demostrarle al presidente que no tienen miedo. En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha propuesto al mandatario de Estados Unidos que ambos países suscriban un acuerdo general sobre seguridad, migración y comercio y que incluya beneficios para los mexicanos que viven en Estados Unidos en el contexto de las amenazas de deportación de migrantes respaldadas por la administración del republicano. Sheinbaum ha compartido que hizo ese planteamiento a Trump durante la llamada que ambos mandatarios sostuvieron el martes, luego de que el presidente estadounidense se marchó intempestivamente de la cumbre de los líderes del G7 para supervisar el conflicto en Medio Oriente. La partida del republicano impidió el cara a cara que tenían previsto ambos en el G7, que sería el primero desde que los dos mandatarios llegaron al poder en sus respectivos países. Sin embargo, resolvieron el encuentro frustrado con la llamada telefónica, una de varias que han sostenido. La presidenta ha asegurado que Trump coincidió con su propuesta del acuerdo general y que los dos países iniciarán la preparación de la misma. Un acuerdo que tuviera que ver con seguridad, con migración y también con comercio. Esto no tiene nada que ver con que se mantenga el Tratado de Libre Comercio, que se mantiene el tratado, que en todo caso se revisará, sino que en este momento podamos llegar a un acuerdo general. El viernes va Marcelo Ebrard para reunirse de nuevo con el secretario de Comercio de los Estados Unidos para avanzar en los temas de comercio que tenemos pendientes, y en el caso de seguridad y migración, que nosotros queremos que incluya a las familias mexicanas en Estados Unidos, pues ya se estaría viendo con el Departamento de Estado. Entonces fue una buena conversación. Frente a la coyuntura antimigratoria que se enfrenta hoy en Estados Unidos a causa de las políticas del presidente Trump, Sheinbaum también dijo que el presidente admitió durante la llamada que sostuvieron que muchas de las familias migrantes mexicanas trabajan duro por el bien de Estados Unidos. La importancia de reconocer a los mexicanos en Estados Unidos. Mexicanos, familias mexicanas que llevan años viviendo, que trabajan por Estados Unidos, que él sabe de estas familias, se lo planteé y dijo, es cierto, hay muchas familias mexicanas que trabajan por el bien de nuestro país. Pasamos a Argentina, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló este miércoles a una multitud que se congregó en la Plaza de Mayo en Buenos Aires para repudiar su polémica condena a 6 años de prisión por una causa de corrupción. Vamos a volver, los pueblos siempre vuelven, dijo la exmandataria en un mensaje grabado que fue transmitido a los miles de militantes peronistas que llegaron desde todo el país para manifestarse contra la proscripción de su líder. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino, dijo la expresidenta en su discurso.
Hoy es el momento de demostrar que vamos a defender la democracia con las mismas herramientas con las que la construimos, sin violencia pero con coraje, sin miedo pero con absoluta claridad del momento histórico que estamos atravesando todos los argentinos, aseguró Kirchner. Cristina Fernández cumplirá la pena de prisión en su domicilio en Buenos Aires, Argentina, según lo ha decretado la justicia. Además, le han impuesto una tobillera electrónica dentro de casa para controlar sus movimientos. Queridos argentinos y argentinas, vamos a volver. Y además vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza. Y desde donde me toque estar, desde la trinchera que sea, voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar ahí junto a ustedes, como ustedes siempre han estado también junto a mí. Pero lo vamos a hacer, porque tenemos algo que ellos jamás van a tener, ni van a poder comprar por más plata que tengan. Tenemos pueblo, tenemos memoria, tenemos historia y tenemos patria. Vamos a volver, argentinos y argentinas, lo vamos a volver a hacer una y mil veces. Hoy es el momento de demostrar que vamos a defender la democracia con las mismas herramientas con las que la construimos, sin violencia, pero con coraje, sin miedo, pero con absoluta claridad del momento histórico que estamos atravesando todos los argentinos. Con amor. Cristina Fernández comenzó el martes a cumplir su condena en prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución. La justicia argentina decidió que Cristina podrá cumplir su condena de 6 años de cárcel en prisión domiciliaria. El beneficio otorgado llegó un día antes de que la exmandataria tuviera que presentarse ante la justicia para empezar a cumplir su pena, confirmada por la Corte Suprema de Justicia la semana pasada. Sus seguidores y otros sectores políticos y sociales convocaron a una movilización para acompañarle este miércoles. La expresidenta argentina no podrá abandonar su domicilio en los próximos 6 años, salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente. Solo podrá recibir visitas de su núcleo familiar cercano. Asimismo, se le ha prohibido realizar actividades que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario. La dirigente peronista ha sido condenada por corrupción, por irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz durante la presidencia de su marido Néstor Kirchner de los 2003 a 2007 y la suya propia de 2007 a 2015. Una vez conocida la condena a Cristina, sus abogados empezaron a trabajar para que su clienta cumpliera los 6 años de prisión de la mejor manera posible. La solicitud se fundamentó en la elevada edad de la expresidenta y su rol de exjefa de Estado, lo que le pondría una diana en la espalda por parte del resto de internos, según ha explicado su abogado defensor Carlos Beraldi. Explicar varias cosas. Estoy acá para escuchar. Te voy a hacer Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Fernández. Te voy a hacer una síntesis. Sí. Aquí se plantearon que había irregularidades en la asignación de fondos a la provincia de Santa Cruz, a la cual se le privilegiaba respecto del resto. Que todo esto se materializaba en leyes del presupuesto, que el Congreso, decían, en un momento votaba obligado y en otra votaba engañado. Que a esto había que sumarle una serie de decretos de necesidad y urgencia, decretos simples, resoluciones que habían dictado los jefes de gabinete, es decir, todo un andamiaje jurídico que supuestamente se había realizado al solo efecto de defraudar el Estado. Bueno, eso fue lo que discutimos en este juicio. Si esto podía constituir, por un lado, una defraudación a la administración pública y por el otro lado, si constituía una asociación ilícita. Eso fue absuelta. Esta segunda cuestión fue absuelta porque, en definitiva, les alcanzaba con poner 6 años, si no le hubiesen fabricado también la otra acusación. Entonces, fabricado también, entonces, ¿de qué está fabricada, Beraldi? Mira, yo creo que cuando se analiza mínimamente las competencias que tiene el presidente de la Nación en estos hechos, ni siquiera podía haber sido citada a prestar declaración indagatoria. Y esto no te lo digo yo. En un juicio penal, con la trascendencia que tiene, esas cuestiones, si yo soy peronista, yo soy antiperonista, no puede ser
el elemento definitorio. Y en esta causa, la falta de una actividad jurisdiccional propia del órgano más importante judicial del país hace que la discusión siga hasta en eternidad. La prisión domiciliaria contra la expresidenta Cristina Fernández, condenada por corrupción a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, movilizó a un partido que está aún sumido en el desconcierto tras la derrota en las presidenciales de 2023. El peronismo encontró un nuevo e inesperado símbolo en el departamento donde la expresidenta cumplirá una condena de 6 años de prisión domiciliaria, luego de haber sido declarada culpable en un juicio por corrupción. El balcón de Cristina se consolidó así como parte de la iconografía del peronismo en cuestión de días, desde que a principios de junio los medios revelaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación iba a validar la condena contra la exmandataria. También la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede del Gobierno Nacional, fue copada desde la mañana de este miércoles por grupos de simpatizantes peronistas que se acercaron desde diversas localidades de Buenos Aires y el interior del país, generando un caos de tránsito en las calles aledañas. El Partido Justicialista, el PJ, sigla legal del peronismo, logró alinear bajo una misma bandera a la Cámpora, el movimiento del kirchnerismo, a gobernadores, movimientos sociales y hasta los partidos de izquierda. Además del respaldo popular, presidentes y expresidentes de la región han expresado su apoyo y repudio a la cuestionada sentencia. Sentimos como la necesidad orgánica de estar acá unos días previos. Y bueno, sí, acompañar, agradecer, a sostener un modelo en el que creemos. Se sigue en pie de lucha y vamos a seguir todo lo que sea necesario, porque es por Cristina, pero es por nosotros, porque es como ella dijo, no vienen por mí, vienen por ustedes. No importa dónde, sino siempre vamos a estar al lado de ella. Es un agradecimiento, un acto de amor. De tanto que hizo ella por nosotros, vale la pena que nosotros la acompañemos. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.